Muy buenas, Padre Ramón, de nuevo aquí en el podcast La Verdad. Muy buenas, Santiago, aquí estamos de nuevo. Bien, tenemos hoy un programa sumamente interesante, atípico, ¿verdad? Atípico también, atípico, ¿verdad? Porque... Vamos a hablar de tecnología. Exactamente, porque resulta que en los tiempos pasados, cuando estaba la sede vacante y había tantas especulaciones, como tenía que ser el nuevo Papa, si tenía que ser así, tenía que ser asá, pues a alguien se le ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial, al gurú del mundo, ¿verdad? Preguntarle, dice, ¿cuál debía ser el perfil del nuevo Papa? Y le dijo, dame una respuesta amplia y razonada. Y recibió la respuesta. Una respuesta, a mi modo de ver, sorprendente. Tan sorprendente que el obispo Munilla, el obispo de Orihuela y Alicante en España, que comentaba esta respuesta, se quedó tan extrañado que le preguntó a su vez a la inteligencia artificial, ¿respondes según el perfil ideológico de la persona que te pregunta o no? Y la inteligencia artificial le dijo, no depende de las ideas de la persona que pregunta. Yo respondo según la base de datos de que dispongo. Ok. Por tanto, de forma, digamos así, objetiva. Entonces vamos a ver la respuesta que dio, una respuesta en 9 puntos. ¿Cómo tiene que ser el Papa? 9 puntos. 9 puntos. Sí. Arranquemos con el primero. Vamos con el primero. Entonces, sí. Decía, primero, un hombre de fe profunda y vida interior sólida. Y lo razonaba de la siguiente manera. Perdón, vamos a leerlo porque lo estuve copiando prácticamente al pie de la letra. Dice, en un mundo saturado de ruido, de ideologías contradictorias y de polarización, incluso dentro de la Iglesia, el Papa necesita ser un hombre profundamente anclado en Dios y en oración constante y en comunión viva con Cristo. No solo que presente una piedad exterior, sino que sea un hombre de vida cristiana o vida mística auténtica, en tiempos donde la Iglesia parece sacudida por tormentas exteriores e interiores. Solo un hombre arraigado en lo alto puede mantener el timón firme. Y añadía algo así como Juan Pablo II o Benedicto XVI. Este fue el primer punto, la primera respuesta que dio. La verdad que está interesante. Está interesante. Hombre de vida interior. Definitivamente no tiene desperdicio eso, es exactamente así. Que solamente un santo puede pilotar esta crisis. Lo que necesitamos sea un Papa, sea santo. Primer punto. Sí. Segundo punto, y a cada cual más sorprende, decía, segundo, capaz de unir sin diluir la verdad. Y razonaba de esta manera. Hoy la Iglesia está dividida entre corrientes progresistas y tradicionalistas. Se necesita un Papa que sea puente, no para buscar consensos, sino para encarnar la unidad en la verdad, que es Cristo. El Papa debe de ser como Pedro en el Concilio de Jerusalén, firme en lo esencial, flexible en lo secundario, pero siempre guiado por el Espíritu. Un riesgo a evitar es un Papa que busque agradar a todos y termine relativizando la doctrina, o que cierre la puerta a todo diálogo. La virtud clave será la parresía, la audacia evangélica y el discernimiento. Vamos, padre, explique lo que es la parresía. Parresía viene de padre, es la fortaleza del padre que se mantiene firme en sus convicciones y por tanto que no tiene temor en defender la verdad, pase lo que pase. Tener valentía en defender. Es una valentía. Exactamente. Que sea valiente. Es una fortaleza también de espíritu. ¿Y cuáles son las dos cosas que Pedro en Jerusalén fue firme en una y fue flexible? Recordemos, era cuando se estaba discutiendo si había que aceptar a los gentiles dentro de la Iglesia o no, y si los gentiles que entraban dentro de la Iglesia tenían que seguir la ley mosaica o no era necesario seguir la ley mosaica. O sea, si tenían que, por ejemplo, que circuncidarse y demás. Que recordemos la pugna que tenía San Pablo siempre con los judaizantes en este sentido. Y cuál fue el resultado del Concilio de Jerusalén. Que no es necesario que los gentiles vivan la ley mosaica, simplemente que se tengan de lo esencial, que se tengan de la fornicación y de comer la sangre, la carne inmolada a los ídolos. Ok.
Por tanto, se mantuvo la firmeza de lo esencial. Importante es la fe en Cristo. Lo otro es las cosas secundarias se pueden aceptar o se pueden relativizar, pero en lo esencial se mantuvo en la firmeza. Entonces, esto es lo que está pidiendo, de que encarne la unidad en la verdad. O sea, no para buscar consensos. No un papa que diga, vamos a ver, pongamos de acuerdo, miramos a ver qué es lo más conveniente. Vamos a votar a ver quién. Vamos a votar quién. No, sino que busque la unidad, pero en la verdad, sin ceder en la verdad. Interesante, como Pedro. Como Pedro. Como Pedro. Tanto este sería el segundo punto que decía la inteligencia artificial. Vamos al tercer punto. Decía, fidelidad doctrinal con capacidad pastoral. Y decía lo siguiente, hay necesidad urgente de claridad doctrinal. Muchas personas están confundidas respecto a cuestiones fundamentales, como la moral sexual, la naturaleza del sacerdocio, los sacramentos, la salvación. Pero la fidelidad debe ir unida a una capacidad pastoral real, que sepa traducir la doctrina a las heridas del mundo moderno. Un papa que no renuncie a la doctrina católica, pero que sepa aplicarla con claridad y sabiduría, como un verdadero padre y médico de las almas. Es necesario conjugar caridad y verdad. Por tanto, esto es lo que decía la respuesta a la inteligencia artificial. Eso está muy interesante, muy interesante. Lo de la doctrina, pero teniendo en cuenta la pastoral. Yo siempre me acuerdo el derecho canónico y hasta el mismo catecismo de la Iglesia, que da una serie de leyes y al final dice, si por motivo pastoral, o sea, hay un montón de cosas que por motivo pastoral, porque no es lo mismo un sitio que otro, no es lo mismo una cultura que otra, no es lo mismo sin renunciar ciertas a la verdad, pero hay que ser... Las cosas secundarias se pueden cambiar, pero no lo esencial. Esto recuerda un poco una frase de Juan Pablo II que decía, sí a la ley de la gradualidad, no a la gradualidad de la ley. Exacto. Es decir, la ley se puede aplicar, o sea, no vas a exigir a un recién convertido que que dé la vida por Cristo. Eso hace falta, hay un progreso en la fe. Pero no significa que la fe se pueda devaluar. No, la fe se mantiene firme. La doctrina es clara y es firme. No hay una graduación en la fe. Sí, se puede aplicar gradualmente, porque por las personas no se puede dar la vuelta directamente como un calcetín. Necesitamos un tiempo de conversión y de preparación. Es interesante porque ayer, cuando veíamos el anuncio del nuevo Papa, había allí un montón de cardenales con su vestimenta roja y demás y todo por allí, y aparecían dos que eran bien distinguidos con una vestimenta negra. Sí. Uno es de los caldeos, de la iglesia caldea, y el otro, no recuerdo ahora, son, no sé si son maronitas. Sí, serán maronitas, ¿verdad? Pensé que fueran maronitas. O sea que la iglesia tiene una realidad muy diversa, ¿verdad? Tanto hay diferentes ritos dentro de la iglesia. Nosotros somos del rito latino, pero está el rito maronita, está el rito caldeo, está el rito greco-católico, etcétera. Hay varias denominaciones interrituales distintas al rito latino, pero que están unidas a la fe de la iglesia, por tanto, todas en comunión. Todas en comunión con el Papa. Bien. Uno de ellos pudo haber sido elegido Papa también. También, perfectamente. Bien, perfectamente, porque son cardenales, aunque no vistan igual que los cardenales de rito latino, que son la mayoría, porque la mayoría de la iglesia, que es de rito latino. Uh-huh. Entonces, para ello hay que tener en cuenta lo que sería la cuestión pastoral, que no es igual a un habitante de un sitio que de otro, ¿verdad? Sabemos que hay sacerdocio ahí con una característica también diferente, que no significa pero están todos en perfecta comunión con la iglesia, con el Papa y demás. Sí, por tanto, eso es importante, que es
que sea firme en la doctrina, pero flexible en la aplicación de la doctrina. Por tanto, que se pueda adaptar a las necesidades pastorales de cada zona y cada región, pero sin rebajar la verdad doctrinal. Eso es interesante, sin rebajar la verdad doctrinal. Muy bien. Vamos al cuarto punto. Vamos al cuarto punto. Decía, valiente frente al mundo y frente a los poderes internos. O sea, valiente frente al mundo y frente a los poderes internos. Y lo explicaba de la siguiente manera. La Iglesia necesita un líder que no tema a las presiones externas del mundo. 2 puntos. Cultura de la muerte, ideología de género, dictaduras políticas y tecnológicas, ni a las internas, lobbies eclesiales, corrupción interna, miedos a las reformas. Por tanto, debe ser un profeta valiente que, como Jesús, sepa decir sí y no según convenga a la verdad y a la salvación de las almas. La cobardía de algunos pastores ha hecho mucho daño. El Papa no puede ser diplomático en términos donde esté en peligro la fe o la salvación de las almas. Jesús no fue moderador de procedimientos, sino profeta de la verdad. Por tanto, sigue y termina diciendo, porque gobernar es un martirio. Esta es la respuesta a la inteligencia artificial. Bien, de eso hemos nosotros hablado aquí tantas veces, ¿verdad? De la firmeza en cuanto a una serie de cosas frente al mundo y demás, y que no podemos hacer connivencia con el mundo. Ya eso lo hemos hablado ya en varios programas anteriores. Así que el gobierno dice gobernar es un martirio, porque tú no vas a contentar a todo el mundo, pero no puedes no puedes estar cediendo a presiones ni externas ni internas. En eso tiene que ser muy claro. Y un ejemplo palpable de todo esto lo tenemos en Pablo VI, cuando se discutía lo de la anticoncepción, si era lícito en la Iglesia usar métodos anticonceptivos o no. Papa nombró una comisión para que estudiara el tema y al final le dieron el resultado de la comisión. Había una división. Una parte de la comisión, la mayoría, decía que sí, que había que abrir a los anticonceptivos, mientras una minoría decía que no. El Papa tomó el resultado del informe, lo estuvo rezando, meditando delante del Santísimo y al final publicó la Humanae Vitae, en la que él afirmaba, por tanto, en toda relación matrimonial no se puede separar la dimensión unitiva de la dimensión procreativa. Por tanto, un católico no puede usar métodos anticonceptivos que nieguen en el acto sexual la capacidad de la procreación. Y eso en contra, digamos, de una opinión mayoritaria, al menos de la comisión que investigó el asunto. Y ahí el Papa se mostró firme y recibió un montón de críticas, e incluso de obispados, de conferencias episcopales. Sin embargo, él se mantuvo firme en lo que en conciencia era la verdad, inspirado por el Espíritu Santo. Hoy en día lo que está pasando en el mundo le da la razón a Pablo VI. Obviamente, así es. Así es, porque incluso a un cardenal, por ejemplo, que era Schönbrunn, cardenal de Viena, decía que el pecado original de Europa había sido renegar de la Humanae Vitae. Porque ahí viene pues la mayor parte de los males que ha habido en Europa. Perdón, porque si yo niego la capacidad de la procreación, entonces significa que aquí estoy reduciendo a la sexualidad simplemente a búsqueda de placer. Entonces estoy desvirtuando lo que es la sexualidad humana. De esto ya hemos hablado en otro podcast, cuando hablamos del sentido que tiene la sexualidad, que es un don que Dios ha dado al hombre, que nos ha hecho sexuados, y el hecho de sexuado es lo que nos hace semejantes a Dios, que es capacidad de poder amar, de poder donarse, de poder perderse por el otro, engendrando vida, que es lo que hace Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es Trinidad, Dios es donación total de sí mismo y es autor de vida. En Dios no hay... Entonces, pero bien. Ahí que no frente a los poderes externos, que no claudique, ¿verdad? Ni tampoco frente a los internos. Exacto, ahora vamos a los internos también, ¿no? Sí, tanto el Papa tendrá que hacer frente a la situación que se está creando en la Iglesia. Hay una cierta división de algunas conferencias episcopales, sobre todo del centro de Europa,
que de alguna manera están aceptando cosas que son incompatibles con la fe, con la moral cristiana. Entonces, fuera del magisterio de la Iglesia. Hay un dato, por ejemplo, durante la sede vacante, la Conferencia Episcopal Alemana publicó un ritual para la bendición de personas, de parejas, sean de cualquier tipo, sean homosexuales, sean casados, de cualquier tipo. O sea, algo que no se puede hacer. Yo no puedo bendecir, yo puedo bendecir a las personas personalmente, pero no a la pareja, porque si bendigo a la pareja, si una pareja, por ejemplo, homosexual, entonces está bendiciendo también su relación, que no es la adecuada, no la correcta. Entonces yo no puedo bendecir algo que Dios no aprueba. Entonces, me parece que uno de los primeros problemas que se va a plantear el nuevo Papa es cómo responder a esta entre comillas, no me atrevo a decir, tradición de la Conferencia Episcopal Alemana, que lo publicó aprovechando que había sede vacante. Pero bueno. Sede vacante significa que había muerto Francisco y no había todavía nuevo Papa. No había un nuevo Papa. Muy bien. Bien, entonces este sería el punto cuarto. Vamos al punto quinto. ¿Cuál es el quinto? Un Papa con conciencia escatológica. ¿Qué significa escatológico? Significa escaton, lo definitivo. Y razonaba. Vivimos tiempos en que muchos olvidan que estamos inmersos en un combate espiritual, que existe el demonio, que hay un juicio y una eternidad. Por tanto, hay un juicio y una eternidad, que hay un cielo y hay un infierno. No tenemos presente que aquí no estamos jugando nuestra salvación eterna. Cosa que a veces en la Iglesia últimamente es un pequeño paréntesis, que se está olvidando. ¿Quién predica la existencia del infierno? ¿Quién dice la necesidad de la conversión, de volver a Dios? Porque nos espera un juicio que no será Dios, que un juez que va a exigir tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, sino que la propia persona en el momento del encuentro con Dios será consciente de su situación, si está en comunión plena con Dios o está en descomunión plena con Dios. Y eso será una realidad que tendrá que afrontar. Y por tanto hay una eternidad en comunión con Dios o una eternidad en descomunión total con Dios. Por tanto, lo que llamamos la condenación eterna. Eso no tenemos que olvidarlo. Cierro paréntesis. Sí. Me llama la atención la carta de Pedro que escribe a la iglesia peregrina en la tierra. Eso, somos peregrinos aquí, estamos de paso. Estamos de paso. O sea que hay algo que es definitivo, que es la escatología. Exactamente, aquí nos vamos a estar en nuestra verdadera realidad, y hemos dicho eso varias veces. Nuestra verdadera realidad es la comunión con Dios. Esa es nuestra verdadera, lo que Dios ha pensado para nosotros, que seamos uno con Él, como Él y Cristo son uno, como dijo el mismo Jesús en la oración sacerdotal. Creo que Juan Pablo II una vez habló de que un pájaro no puede volar sin las dos alas. Con una sola ala no vuela. No puede volar. No vuela. Si no tenemos en cuenta la escatología, pues entonces, teniendo en cuenta solamente la realidad humana, pues nos falta una ala. No podemos volar, no despegamos. Entonces, sigue diciendo la respuesta. Debe ser un pastor que recuerde el cielo y el infierno, que predique la conversión, la urgencia de la gracia y del reino. No se puede caer en un cristianismo inmanente o puramente social. Los santos que han transformado la Iglesia lo han hecho con la mirada puesta en la eternidad, no en agradar al mundo. No se puede silenciar la capacidad de la perdición, porque estaría entonces mintiendo. Muy claro, un papa con conciencia escatológica, que hable, que busquemos lo definitivo, hacia dónde nos encaminamos, cuál es nuestro destino final. Como decíamos, aquí estamos de paso, somos peregrinos, nuestra verdadera patria, nuestro destino final es la unión con Cristo o, por desgracia, la desunión con Él. Y eso hay que predicarlo y hay que anunciarlo. Bien, totalmente de acuerdo. Vamos con la otra. Vamos con la sexta. Dice, un reformador con discernimiento sobrenatural. Y argumenta, la Iglesia necesita reforma, pero inspirada en el Espíritu Santo, no en ideologías humanas. Debe discernir qué estructuras deben cambiar sin modificar su esencia.
No es cuestión de modernizar, sino de santificar. San Francisco de Asís reformó la Iglesia sin atacarla, la abrazó con amor y la transformó con radicalidad evangélica. Reformarse no es conformarse a este mundo, volver a la radicalidad evangélica, al amor primero. Respuesta, por tanto, de la inteligencia artificial. Un reformador con discernimiento sobrenatural. Hay que reformar. La Iglesia está siempre en necesidad de reforma. Claro. Siempre en necesidad. El hombre cambia, la Iglesia debe de adaptarse a los cambios del hombre. Ya hay circunstancias nuevas que antes no existían, porque antes no existía, obviamente la inteligencia artificial no existía antes, tampoco existían los métodos anticonceptivos y tampoco existían todas estas situaciones, estas ideologías modernas. Por lo tanto, la Iglesia tiene que responder ante esta situación. Tiene que dar una respuesta al hombre de hoy. Exactamente, y la Iglesia pues ha pasado por muchas situaciones, de ser una Iglesia pobre, pequeña, escondida, perseguida al principio, a ser una iglesia, digamos, que tenía, era un jefe de gobierno, una iglesia rica, una iglesia potente y, por tanto, digamos que prácticamente gobernaba en el mundo, a una iglesia que está en este momento, otra vez, está volviendo a su esencia primera, su esencia original. Del amor primero ahí. Sí, gracias a Dios, los estados pontificios se lo robaron, fue un robo, eso hay que decirlo, un robo, porque contra derecho, pero despojó a la Iglesia de una carga que no era la suya y que no le correspondía. Y eso es una de las formas que tiene Dios también para corregir a su Iglesia. A través de la historia, los elementos de la historia, Dios va preparando su Iglesia, la va corrigiendo, la va probando para hacerla más viva, más auténtica. Y la situación que estamos viviendo en este momento es una situación en que Dios permite todas estas situaciones para que la Iglesia se purifique, sea purificada y elementos externos que no van con ella vayan desapareciendo. Muy bien, muy bien. Eso lo hemos hablado en un programa anterior ya, exactamente. Bueno, no termina aquí, todavía hay más puntos. 7º punto, dice, un evangelizador con corazón humano. Y argumenta, millones de personas están sedientas de sentido, de amor, de piedad. Debe ser un gran evangelizador, no desde la espectacularidad mediática, sino desde la palabra viva, el testimonio creíble y la ternura de Dios. Hacer resonar el anuncio del querigma con poder, como en los primeros tiempos. Por tanto, que tenga capacidad de perdón, de identidad, que comprendan que son amados por Dios. Por eso hay que dirigirles un mensaje exigente, porque Dios te ama y te desea lo mejor, te desea la santidad, porque si no te amara, te dejaría a tu aire. Por tanto, que sea un evangelizador que proclame la verdad. Y por tanto, la exigencia de lo que es la santidad, que estamos llamados todos a vivir en la santidad. Ese, por tanto, el 7º punto que decía la inteligencia. Es decir, un evangelizador, de hecho, el Papa actual, León XIV, tiene un perfil muy semejante a eso, porque él ha sido misionero de corazón y ha sido misionero prácticamente casi toda su vida apostólica. Exacto, sí. Por tanto, de llevar el Evangelio y llevar el Evangelio a todas partes. Bien, por tanto, el 7º punto. Quedan todavía 2 puntos más. Ok. Vamos, que dice el 8º punto. Dice, un papa que sea amigo de los jóvenes y defensor de la familia. Porque dice, el futuro de la Iglesia y del mundo pasa por la familia. El papa debe saber hablar con claridad y amar a los jóvenes, dice, guiarlos, no halagarlos, y reformar la belleza del matrimonio y de la vida familiar. Hoy muchos están perdidos por falta de referencias. Hace falta un papa que sea padre y guía. Y esto es urgente, porque el futuro de la humanidad se juega en la familia. Bien, yo tengo una experiencia de, habiendo trabajado con muchos matrimonios, incluso profesionalmente, de que la gente no tiene una idea clara de lo que es. Parece increíble. Yo no lo podía creer pero hemos visto personas que cuando le hablamos del matrimonio, la finalidad y todo eso por allí, se han sentido extrañados porque piensan otras cosas, que se juntan para vivir juntos, tener sexo y, bueno, pues nada más.
Como que esa es la vida y con razón frente a los primeros problemas de inmediato lo que piensan es separarse. Piensan como que no tiene que haber ningún problema ahí, nada de eso. A pesar de que la gente se lo dice, pero no hay una idea clara sobre eso. Yo creo que predicar sobre la familia siempre nos va a ser necesario y predicar una familia lo que es de verdad. Sí, yo recuerdo una anécdota cuando Juan Pablo II instituyó el Instituto para el Estudio de la Familia. El Instituto Juan Pablo II nombró como primer director a el entonces era solamente sacerdote Cafarra, luego arzobispo y cardenal. Pues bien, Cafarra escribió una carta a Sor Lucía, la vidente de Fátima, pidiendo oraciones por el nuevo instituto. No esperaba una respuesta, o bien una respuesta rápida, sí, rezaré, etcétera. Cuando, para su sorpresa, al cabo de un tiempo recibió una extensa carta de Sor Lucía, en la cual, aparte de prometer oraciones por el nuevo instituto, le decía, entre otras palabras, que el futuro de la Iglesia pasa por la familia. El último combate será sobre la familia. Y es lo que estamos viendo en este momento. La familia está siendo atacada por todas partes. ¿Por qué el demonio ataca a la familia? Porque la familia es el centro de la sociedad. Por tanto, si la familia se destruye, la sociedad se destruye. ¿Y cómo la está atacando? Le está atacando con el divorcio, le está atacando con la anticoncepción, le está atacando con los diferentes tipos de familia inventados por el hombre, que no tienen nada que ver con la familia. La familia está siendo atacada por todas partes con una saña inmensa por parte del demonio. Con los roles de padre y madre dentro de la familia. Sí, sí. ¿Verdad? Con la autoridad dentro de la familia. ¿Y por qué tanto odio a la familia? Porque la familia es lo que hace presente la naturaleza de Dios. Hace presente la comunión entre las personas, el amor gratuito, el amor simplemente de adoración, porque en la familia uno es amado no por lo que vale ni por lo que cuenta, sino es amado gratuitamente por lo que es simplemente. Y como Dios nos ama, nosotros nos ama no porque seamos justos ni porque seamos valientes, sino nos ama porque somos sus hijos. Y hace presente lo que es la donación mutua, lo que es el amor gratuito, un don y que en el mundo no existe, porque en el mundo se ama lo que si tengo correspondencia. No hay un amor digamos, de entrega a renglón perdido, es decir, te doy sin esperar nada a cambio. Por tanto, lo otro son los jóvenes, padre. Y los jóvenes se exaltan porque los jóvenes es el futuro del mundo y el futuro también de la Iglesia, por tanto. Entonces a los jóvenes hay que guiarlos, no halagarlos. Porque el joven lo que necesita son ideas claras y sobre todo los jóvenes son generosos, están abiertos a hacer sacrificios, lo que sea, si tienen una cosa clara, tienen un objetivo directo, un objetivo que realmente les atraiga, les llene. Y lo que la gente joven, en todo el mundo, pero sobre todo la gente joven, necesita ser que se sientan amados de verdad, y necesita que hay algo por lo que valga la pena luchar. Por tanto, no hay en este mundo algo más grande que ser cristiano, porque ser cristiano significa dar la vida por el mundo, salvar a la humanidad, mostrando lo que es el amor de Cristo y por tanto lo que es el don gratuito. Por tanto, llamar a los jóvenes a la generosidad, a donarse, a no tener miedo de evitar compromisos, porque en este momento, en la sociedad líquida que estamos viviendo en este momento, nadie quiere asumir compromisos y por tanto nadie quiere tener problemas, quiere vivir su vida sin... Quieren poner a los jóvenes la vida fácil. Exactamente. Que es la vida del placer, del sentimiento, además, sin haber compromisos serios, que si no se asumen desde ahora, más adelante van a ser imposible que se asuman. Tanto lo decía la verdad de Jesucristo, que Cristo, como decía Juan Pablo II, no quita nada, lo da todo. Tanto en ese sentido, hay que hablar a los jóvenes con la verdad, porque si a un joven tú le predicas la verdad y le predicas ideales altos, eso le atrae. Si tú le predicas cosas, facilidades, no, eso no le llena, eso no le dice absolutamente nada. Si uno le predica a los jóvenes cosas serias de verdad, le predica la exigencia del Evangelio, mucha gente piensa como que no te lo van a aceptar. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Esa es mi experiencia, es todo lo contrario. De hecho, ¿dónde está floreciendo la Iglesia?
en aquellos lugares donde le está siendo perseguida, donde, según estadísticas, creo, hablo un poco de memoria, que en lo que vamos de siglo, no sé, vamos a poner 56.000 o 35.000, no sé, cristianos que han muerto en defensa de la fe. En defensa de la fe. Estamos en tiempo de martirio. Esta es la realidad. Entonces, a estos jóvenes, ¿qué se les anuncia? Se anuncia que el ser cristiano lo que supone el riesgo de la propia vida. Y la gente lo asume y no tiene temor, no tiene miedo. En cambio, en un mundo occidental como el nuestro, en que todo es facilidades, en que la gente lo tiene todo al alcance de su mano, en que no hay exigencia, la gente vive una vida amorfa. ¿Y qué pasa con tantos jóvenes? Que no tiene su vida, no tiene sentido. ¿Por qué se están suicidando tanta gente joven? Y es una plaga que se está dando. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen, su vida no tiene sentido porque les falta ideales firmes. Y además porque están viendo una vida, por ejemplo, en familias que están desarraigadas, que son padres separados y no conocen el amor total, el amor gratuito. Entonces su vida ya carece de fuego, de sentido. Sí. A esos jóvenes deberíamos de dirigirnos también. Son los que están siendo presas de los vicios, las drogas y demás. A estos jóvenes que hay que decirles la verdad, definitivamente. Tanto esto es lo que está pidiendo un Papa, que sea amigo de los jóvenes. Y ser amigo de los jóvenes no significa darles palmitas en la espalda y decir que muy bien, yo estoy contigo, sino anunciarles la verdad. Yo diría más bien, como usted siempre dice, la belleza de la verdad, porque es así. Es así. Es así. La verdad es bella, la mentira es feísima. A ver, padre, vamos el último punto. Dice, un papa con una visión mariana y apocalíptica de la historia. Visión mariana y apocalíptica. Y razona, en esta etapa final de la historia, la Virgen tiene un papel clave. El Papa debe de ser mariano, no solo por devoción, sino por visión. Es decir, ver la historia como una lucha entre la mujer vestida del sol y el dragón, y guiar al pueblo de Dios con esperanza en el triunfo del corazón inmaculado. Es decir, ¿cuál es este mundo? Este mundo hay una lucha constante desde el comienzo hasta el final. ¿Cómo comienza el Génesis? Con la lucha entre la mujer y la serpiente y el anuncio: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. ¿Y cómo termina la escritura en el Apocalipsis? En esta mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas, que está encinta, va a dar a luz, y va a dar luz al Mesías, a Cristo, y un dragón rojo que quiere devorar al hijo de la mujer. Y por tanto, como el hijo de la mujer es arrebatado, el dragón no puede ser, entonces el dragón quiere destruir a la mujer. Pero la mujer es llevada al desierto, donde es alimentada durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Qué es esta mujer? Esta mujer tiene múltiples significados. En primer lugar, es el Israel que da luz al Mesías, es la Iglesia y es María. Porque es toda una misma realidad, una misma significación. Entonces, el demonio quiere destruir a Cristo, no puede destruir a Cristo, y de hecho ha sido destruido por él, ha sido vencido por él. Entonces el demonio quiere destruir a la Iglesia, como veíamos en la visión que tuvo León XIII. Pero dirá que él vomita un río que quiere anegar a la mujer. Pero la tierra viene en su ayuda, abre las fauces y traga el río. Entonces la Iglesia está defendida, está en el desierto y ahí está alimentada durante un tiempo. Ese tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es un tiempo que indica la persecución, el momento de la persecución, porque Dios permite la persecución ante la Iglesia. Él determina cuándo empieza y también cuándo termina, porque está controlada por Dios. Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y en ese tiempo la Iglesia está alimentada. ¿Con qué está alimentada? Con la Eucaristía. ¿Qué está viviendo la Iglesia en este momento? La Iglesia está viviendo en el desierto, porque este mundo es un desierto, un desierto donde si Dios no aparece, no hay vida, donde solamente se puede vivir unido y anclado en Dios. Y el alimento que tiene la Iglesia, así como Israel tenía el maná en el desierto, la Iglesia se alimenta de la Eucaristía. Como dirá Jesús: comed de este cuerpo, aquel que coma de este pan que yo le daré, que es mi cuerpo, y ese nunca más tendrá hambre. Y esto es lo que la Iglesia vive de la Eucaristía, ahí está preservada. Y dice
entonces que el demonio, despechado porque no puede destruir la iglesia, entonces viene a hacer la guerra a los hijos de la mujer. Es decir, aquellos que siguen los mandamientos de Jesucristo. Es decir, el demonio viene a hacer una guerra a nosotros, quiere destruirnos a nosotros. Pero estamos protegidos, unidos a Cristo, unidos a la Iglesia. El demonio no puede nada contra nosotros. Entonces, esa es la realidad. Nuestro mundo, tenemos que leer cómo es el mundo, la realidad, porque si no, no es eso que aparentemente pasa con las guerras, con los gobiernos, con las directrices políticas, etcétera, todo esto, sino que todo este mundo es un reflejo de esta pelea, esta lucha que durará desde el comienzo de los siglos hasta el final de los siglos, entre la mujer y el dragón. Y eso es lo que tenemos que, por eso es necesario la visión mariana, que es la visión mariana, ver la historia desde esta perspectiva, desde este combate, porque nuestra lucha, como dirá San Pablo, no es contra la carne y la sangre, sino contra espíritus del mundo, espíritus celestiales, es decir, contra estos espíritus perversos que nos quieren destruir. Bien, hay dos visiones de la Virgen, para mí fundamentales. Primero, que acompañó toda la vida a Jesús, ¿no? Le acompañó toda la vida, le acompañó hasta la cruz. Y la otra es precisamente lo que Jesucristo hace en la cruz, que es que nos da a María como madre. Como madre. Dice, y el discípulo, la mujer que engendra vida, y al discípulo, dice, lo acogió en lo más íntimo de su ser, en lo más propio. Porque el cristiano, el discípulo es realmente hijo de Dios cuando acoge a la iglesia. Porque quien me anuncia a Cristo, quien me presenta a Cristo es la iglesia. Esta iglesia pobre, esta iglesia pecadora, esta iglesia que todo queramos, pero definitivamente la iglesia de Cristo, a través de la cual nos llega la vida, nos llega la salvación. Bien, hay una conclusión que hace la misma inteligencia de Fedor. Dice, concluye. Dice, conclusión. Dice, el próximo Papa no puede ser simplemente un administrador o un diplomático eclesial. Necesitamos un santo varón de Dios, profundamente creyente y firmemente anclado en la tradición, audaz en la misión, misericordioso con los heridos, claro con la doctrina, fuerte ante la persecución y con la mirada puesta en la eternidad. Un Pedro que ame a Cristo más que a nada, que confirme en la fe a sus hermanos y que guíe la barca entre tormentas con la fuerza del Espíritu. Buena conclusión. Buena conclusión. Tenemos que ahora alabar a ChatGPT por estos 9 puntos y sobre todo también por la conclusión. Me parece a mí muy acertado la respuesta que ha dado a esta pregunta. En definitiva, pues más o menos este tendría que ser el perfil de cualquier papa que gobierne, que guíe la Iglesia, y más en estos momentos que estamos atravesando de oscuridad, de incertidumbre, de dudas. Necesitamos claridad doctrinal, porque hay mucha gente que está un poco desorientada porque no sabe a qué atenerse. Por tanto, en un mundo relativista como nuestro, se necesita sobre todo seguridad y claridad doctrinal y firmeza en la fe. Bien, hermanos, pues llegamos ahora al final de este programa, dándole gracias a Monseñor Munilla, que nos ha hecho este comentario del cual nosotros... Sí, él fue el que lo divulgó. Sí. Gracias también a la persona, es un sacerdote de la Diócesis de Madrid, que hizo esta pregunta a la inteligencia artificial y la respuesta que le dio. Pero bien, diciendo que nosotros nos adherimos también a esta respuesta que da ChatGPT. La vemos como buena y válida para nuestros tiempos.